Bitcoin se colapsó y si perdiste dinero esta semana, probablemente fue por ignorar una señal que el gráfico nos gritó 3 veces. Muchos traders pasaron la semana adivinando si el precio subiría, ignorando que una estructura invalidada en la temporalidad semanal ya había decidido el movimiento. Llevas años o meses trazando líneas, pero si no entiendes la regla del tercer intento, el mercado siempre te va a ganar. Quiero que pongas atención a algo muy importante. Hoy vamos a leer el gráfico para que entiendas por qué pasó esto, dónde están las zonas exactas para entrar y te revelaré las confirmaciones para que tú puedas identificar lo que está pasando con los precios. Estoy compartiendo esto porque muchos me pidieron este análisis la semana pasada. Si aún no has visto el video donde explico por qué el oro cayó después de llegar a 5,600, te dejo el link arriba para que lo veas al terminar este video, porque entender esto te va a ayudar muchísimo a comprender por qué Bitcoin también cayó. Estamos en el gráfico semanal en Bitcoin. Elegí la temporalidad semanal porque nos da un panorama claro y limpio del precio. No es tan lejana como un mes ni tan ruidosa como un gráfico diario. En semanal el precio habla claro. Vamos a empezar desde este punto de aquí y te lo voy a explicar paso a paso como yo lo analizo. Venimos de un impulso alcista y después el precio retrocede un poco. Aquí pasa algo muy interesante. El precio intenta formar un doble techo, pero no puede romper la zona. Si se dan cuenta, aquí el precio sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, intenta romper y no lo logra. ¿Qué doble techo estoy viendo? Este de aquí. Es decir, que la zona iría más o menos como por acá y no logra romperlo. Esto también lo podemos ver como un canal bajista muy débil, de esta manera. Estoy marcando una estructura sin fuerza real. Entonces el precio vuelve a subir y rompe esa formación de doble techo fallida. Primer mensaje claro del mercado: cuando una estructura no se completa, el precio suele buscar liquidez antes de decidir, y justamente es lo que hace. Ahora mira esto, en este punto el precio hace exactamente lo mismo, retrocede y vuelve a intentar formarme un doble techo. Aquí yo me hago una pregunta muy simple. Si en el primer intento no pudo, en el segundo intento hay más probabilidades. No es seguro, pero el mercado empieza a cargar intención. Y efectivamente, el precio casi forma el doble techo en este punto de aquí. Rompe, pero en lugar de caer fuerte, se consolida varias velas justo debajo de la resistencia. Esto es clave, porque cuando el precio rompe y luego se queda lateral, está decidiendo. Y ojo con eso, traders, esto es experiencia pura. Aquí es donde el mercado suele preparar el movimiento fuerte. Voy a borrar los dibujos para que esté de una mejor manera. Piénsalo así, imagina que empujas una puerta pesada, la empujas una vez, no se abre, la empujas una segunda vez, casi, la empujas una tercera vez y ahora sí, sí se abre de golpe. El mercado funciona igual. Recapitulemos rápido. Primer intento de doble techo, no pudo. En el segundo intento, casi completo. Y en el tercer intento que pueda dar, hay muchísimas más probabilidades de éxito. Y justo ahí el precio forma un doble techo definitivo y se va a la baja, que es el de aquí. Esto es el doble techo. El primer techo sería este y el segundo techo es este, por eso le dicen doble techo. Ese fue el punto decisivo. Quédate atento porque ahora te voy a mostrar dónde se pudo vender con mayores probabilidades de éxito, pero antes te voy a dar otro tip clave. Confirmación con canal alcista. Marcamos un canal alcista de esta manera
Vamos a duplicarla. Y mira esto, el precio toca la resistencia una vez, dos veces, tres veces, cuarta vez, y es más, casi ni logra tocarla después. Desde ahí solo rechaza en este punto. Entre $123,000 a $126,000 aproximadamente llegó. Y como el doble techo se forma justo en la parte alta del canal, eso es como una confirmación clara de debilidad, que ya no hay compradores activos. Las probabilidades de que el precio rompa el soporte dinámico aumentan muchísimo. Este sería el soporte dinámico. Después de haber formado el doble techo, el precio en esta parte de aquí se va a la baja y rompe el canal con una vela nada más. El precio se consolida, me toca el soporte dinámico que ahora pasa a ser una resistencia y se va a la baja. Escuchen esto con atención. Aquí no importa si le quieres llamar doble techo o no. Esta es una zona fuerte de soporte y resistencia. Marcamos otra zona de soporte o de resistencia, depende del caso. Vamos a ver esta, más o menos por acá. Estamos señalando prácticamente esta zona de aquí. Voy a duplicar junto con esta de acá. Si se dan cuenta, coincide casi perfecto con el canal. Aquí es donde las ventas tienen mayores probabilidades de éxito. Aquí mismo. Y justo al tocar la zona de 95,000 a $98,000, el precio se va con fuerza a la baja. Más o menos por los $75,000 está ahora. De hecho, en esta zona, el indicador que uso en mi estrategia también me estaba marcando ventas. Esto significa una sola cosa. Cuando hay más confluencia, hay más probabilidades. Si quieres aprender a leer el mercado así y operar con estructura y no con impulsos, puedes acceder a mi programa FBM Trading, donde te enseño los fundamentos de mi estrategia, el indicador que uso para identificar la dirección del precio y los filtros que utilizo para evitar pérdidas innecesarias. Te dejo el link en la descripción. Desde este punto de aquí, el precio nos forma un canal bajista. Lo voy a trazar de esta manera. Lo duplico, más o menos quedaría de esta manera. Y a partir de aquí las ventas siguen teniendo sentido. Muchos me preguntan, Alex, ¿hasta dónde puede llegar el precio? ¿Cuáles son las zonas importantes? mira esta zona de aquí. Esta de aquí. Más o menos así le estaría marcando. Antes fue resistencia, luego la usa como soporte y ahora vuelve a funcionar como soporte. Esta es una zona clave. El precio puede llegar, si baja un poco más, hasta los $69,000 aproximadamente. De hecho, vamos a anotarlo. Más o menos puede llegar hasta los $69,000. Y les voy a dar algo clave que yo uso mucho para medir la distancia objetiva de mi take profit, para maximizar así la toma de ganancias. Traders, les voy a dar un tip exclusivamente para la comunidad FBM, para todos aquellos que están viendo este video. Para marcar la distancia objetivo del canal, a mí me ayuda mucho para saber dónde puedo tener mi toma de ganancias, es decir, el take profit. Trazo aquí lo que mide este canal alcista y en donde rompió lo pongo. A partir de este punto de aquí es donde rompió. Entonces aquí pongo la distancia objetiva del canal, que sería más o menos como por acá. Entonces, la siguiente zona clave
para que el precio tome ganancias pudiera ser la parte de aquí de resistencia, digo de soporte. Este sería es un buen soporte, es muy fuerte y 2 está nuestra distancia objetivo de acá, del canal. Esto vale oro. Más o menos como a los $49,000 pudiera llegar Bitcoin. Recuerden, esto solo es una especulación. Esto es lo que nos dice el análisis técnico de Bitcoin en la gráfica semanal. Y el trade que yo metí fue justamente en esta zona de aquí que les había comentado con anterioridad. Porque vamos a recapitular esto. Prácticamente al venir de un canal alcista, el precio me confirma con un doble techo, rompe la línea dinámica, es decir, el soporte dinámico del canal lo rompe y esto me da aún más probabilidades de éxito. Entonces, cuando toca nuestra zona de soporte y resistencia más la línea dinámica y me da un pequeño rechazo en la vela, esto me da confianza para vender. Entonces, se pudo haber aprovechado aquí fácil 1 a 2 hasta 1.5 de beneficio e incluso hasta un poco más, depende del trader que seas. Si eres un trader precavido, si eres un trader arriesgado, si sacas parciales o tomas la ganancia completa. Bitcoin es muy volátil y estamos en la primera zona objetivo. A partir de aquí solo hay dos opciones, seguir vendiendo si el precio confirma o esperar con paciencia, porque recuerden, estamos en una zona clave de soporte, porque adaptarse al mercado es la clave, no imponerle tu idea. Hay que leer el precio, hay que adaptarse. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres que analice otros mercados, déjamelo en los comentarios. Espero que estos análisis te estén ayudando a sacarle el máximo provecho al mercado. Y para que tú puedas hacer eso, necesitas saber una confirmación con patrones de vela muy usada en la estrategia de arranque FBM para que sigas sacando profit. Así que traders, eso será el próximo video que voy a sacar. Tradea y duerme.